Bueno, buenas noches para todos. Pues ya después de esa presentación que hicimos un poco de los antecedentes de esta clase, les debo decir que a pesar de que yo he mirado este tema muchas veces, en esta ocasión decidí hacer una clase casi que con material totalmente nuevo. Y también la primera ministrada con esta clase, o como yo les digo, prediclase, porque es mitad prédica, mitad clase, pues fui yo. Fui yo porque yo venía con estas ideas de, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con todo lo que pues, yo vi durante la campaña política? Pero a través de este aprendizaje o de este recuento que hice de la cosmovisión bíblica y lo que la cosmovisión bíblica puede hacer, yo me llené de esperanza, para que vean. Entonces el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Es entender cómo la cosmovisión bíblica tiene el poder de transformar naciones. Y así como transformó de las naciones que les voy a hablar, pues también puede transformar a Colombia, a Paraguay, a Bolivia, a México, mismo Estados Unidos, lo puede transformar. Entonces, como les digo, pues tengo buenas noticias para todos. Bueno. Y la primera frase así célebre es que las ideas tienen consecuencias y que no da lo mismo. Porque, por ejemplo, estaba el otro día diciendo como que les iban a dar una clase a unas personas sobre qué es la izquierda y qué es la derecha. Y me responde un amigo mío de mi faceta secular y me dice que no, que eso da lo mismo, que eso ya no es importante, que lo importante es que la persona sea honesta. Y no, qué pena, pero las ideas sí tienen consecuencias. No da lo mismo tener un gobierno de derecha que tener un gobierno de izquierda, ¿sí? Y lo que podemos ver es que cuando se aplica la cosmovisión bíblica a todas las esferas de la sociedad, esto trae libertad, prosperidad a todo nivel y aumenta los niveles de desarrollo humano. Cuando lo que hizo la Reforma Protestante fue básicamente poner la Biblia en manos de personas comunes, o sea, ponerlo en los idiomas de la calle, en las lenguas vernáculas. Y ese fue el origen de la supremacía de Occidente en todos los aspectos, en las artes, la ciencia, la tecnología, el desarrollo económico, la educación y sobre todo también la misericordia hacia los más vulnerables de la sociedad. Pero que es importante, cuando uno mira lo que es la cosmovisión bíblica, definitivamente y necesariamente tiene que hacer un paralelo con otras culturas y con otras cosmovisiones, porque si no, no valoras lo que realmente la Biblia ha hecho por Occidente. Necesariamente tienes que mirar el otro lado de la película. ¿Qué pasó con los países que nunca realmente quisieron aplicarla o que no fueron transformados bajo la Biblia? Entonces ahí tú te das cuenta de lo afortunados que somos en Occidente. Y sin darnos cuenta, esa misma prosperidad que yo les he dicho que está en Occidente, basada en principios bíblicos, esa prosperidad y esa libertad es la que ha permitido que incluso las ideas secularistas y humanistas que amenazan con destruir la sociedad actual, pues proliferen. Porque aquí todo se puede decir, todas las personas tienen, digamos, el derecho y el deber de manifestarse, de votar, de todo. Entonces, estas ideas, que son las que acaban con las democracias, pues también han proliferado. Lo vi, como les dije, en mi campaña, lo vi en los debates, lo veo entre los jóvenes y lo veo entre mis amigos con los que he compartido diferentes momentos de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues levantar liderazgos en todas las esferas de la sociedad para restaurar estos principios bíblicos. Y aún estamos a tiempo, porque si antes se pudo hacer, aún todavía se puede hacer. Y les dejo esta frase: el futuro será mejor que el presente. ¿Pero de qué depende? De que obedezcamos a Dios. Y así el futuro será mejor que el presente. Porque así ha sido en otras civilizaciones, ha sido en otros momentos históricos de la humanidad que uno dijo, estamos a nada de destruirnos. Pero ahí entró Dios y entraron los siervos de Dios y cambiaron la historia. Y siempre, cada enseñanza mía tiene que tener intercalados pues los versículos, porque si no, no sería cosmovisión bíblica. Y dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y esa es la invitación que Dios nos hace, que elijamos la vida. ¿Y qué es la vida? Pues la vida es la palabra de Dios. Esa es la que nos da vida. Pero entonces tristemente tenemos nuestra cabecita engavetada en el domingo y no entendemos
que los principios, los modelos y los valores de Dios bíblicos son para aplicarlos todos los días y a todo lo que tú haces. Entonces, eso se los voy a mostrar el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta prediclase? Primero, pues que reconozcamos el legado de la Biblia en la civilización occidental. Lo segundo es que hagamos un paralelo sobre otras cosmovisiones, para que nosotros entendamos que somos muy afortunados de tener esta cosmovisión bíblica. Y también ofrecerles un método para que ustedes puedan a futuro razonar en principios, con base en principios bíblicos, para poder resolver problemas de actualidad. Entonces, eso es como lo último de lo que vamos a hablar, es cómo nosotros aplicamos la cosmovisión bíblica para resolver problemas. Y como yo les he dicho, pues yo he participado en la unidad de trabajo legislativo de Carlos Eduardo Acosta y soy, pues, he escrito un proyecto de ley, el proyecto de ley de integridad, y ahí aplicamos este método. Entonces, que yo les voy a explicar más al final de la clase. Entonces, esto se puede hacer, y esto es una manera de cambiar las leyes de tu país, aplicando la cosmovisión bíblica. Entonces, es posible y se ha hecho. Pero, ¿qué es la cosmovisión? Sí, porque todo el mundo habla de cosmovisión, world vision. ¿Qué es cosmovisión? La cosmovisión es simplemente una visión del mundo, ¿sí? Eso, y hay personas que tienen diferentes cosmovisiones, ¿sí? Que no son buenas, pero las tienen. Pero que entonces, ¿qué es la cosmovisión bíblica? Es la manera en que el ser humano entiende e interpreta todas las cosas que lo rodean. Se podría comprender como la raíz que nutre el pensamiento consciente del hombre, la concepción básica que llevar cautivo todo pensamiento humano a la obediencia a Cristo. Eso es la cosmovisión bíblica. Que todo lo que yo piense y toda la manera en que yo resuelvo problemas sea bajo la soberanía de Dios, con la palabra de Dios. Que eso está en 2 Corintios 10:3. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. De eso se trata la cosmovisión bíblica. Entonces, les voy a hablar de estos temas durante esta charla, que es una charla de 1 hora y media, y es cómo la Biblia creó el alma de la sociedad, de la civilización occidental. Entonces vamos a hablar de algunos principios, como por ejemplo la racionalidad, la revolución intelectual a nivel de tecnología, las universidades y la ciencia, el concepto de la moralidad, que está como tan olvidado por estos días, pero tenemos que rescatarlo y comenzar a hablar mucho de la moralidad para que se acostumbren de nuevo a la palabra. La familia, que es el principio de la crisis, pero también el principio de la solución. La compasión, la mayordomía y la prosperidad económica y la libertad. Entonces, estos son algunos aspectos que quise traer el día de hoy para que entendamos el legado de la cosmovisión bíblica. Entonces, el primer punto es la racionalidad. Y básicamente fue la Biblia la que hizo de Occidente una civilización pensante. Porque esta es una religión, si así lo llamamos, el cristianismo bíblico es una religión de racionalidad. Y básicamente, ¿en qué consiste esto? Los ateos dicen que la Biblia es ilógica e irracional, llena de absurdos y contradicciones. Pero los que la hemos leído y la hemos estudiado sabemos que eso es mentira. Y tan es así que finalmente la Biblia le informó a Occidente que la realidad última que está tras el universo es la palabra racional, es decir, el logos de un Dios que es personal. Y ahí está la clave, un Dios personal, con el que se puede conversar. Y ahora vamos a ver el paralelo con Oriente, ¿sí? Cuando nosotros oramos, eso es una conversación racional. Yo le estoy hablando a un Dios que es persona, Dios es persona, ¿cierto? Y esto despertó en Occidente el interés por la lógica y la razón. Y cualquiera que ha leído la Biblia sabe que la Biblia es perfectamente lógica, que lo que está totalmente articulada, que no se contradice, es inerrante, ¿sí? Desde el antiguo, el nuevo, todo está articulado. Entonces la Biblia se puede analizar bajo la óptica de la lógica, y eso es totalmente innovador si tú lo ves con respecto a otras religiones, como por ejemplo el budismo, que el budismo se trata de oraciones insulsas, mecánicas, cilindros giratorios repletos de oraciones y plegarias escritas en banderolas que ondean al viento, o un silencio primitivo, ¿sí?
que dicen que Dios es como energía, pero no es una persona, energía. Tú no puedes hablar con energía, tú solamente puedes hablar con una persona, ¿sí? Que es totalmente impersonal. De esa manera ellos conciben a Dios. Yo me basé mucho en esta enseñanza en Vishal Mangalwadi, que es uno de mis profesores, que tiene un libro fantástico. Y él, por ejemplo, como es de la India, para él es muy fácil hacer todo el tiempo el paralelo. Y entonces él preguntaba que qué quería decir su mantra. Y él le dijeron que eso no era importante, que el punto no era saber la verdad, sino vaciar la mente de todo pensamiento racional, o sea, que quedara en blanco, trascender el pensar, que había que silenciar la mente, porque la raíz de la existencia no es el logos, sino la ignorancia, porque ahí es que surge la imaginación. Hágame el favor. Y todos sabemos que si uno meditara, pondría su mente en blanco, pero todos sabemos que eso es imposible. Entonces, si yo la pongo en blanco, adivina quién va a llegar. ¿Mm? Porque en el mundo espiritual no existe la neutralidad. Entonces, si yo no estoy con Dios, estoy con este señor, pues con el Satanás. Entonces, la meditación por eso es un peligro. Y estos monjes asiáticos alteran su conciencia racional mediante meditación, drogas, ejercicios físicos y sexuales. ¿Eso será bueno? ¿Eso traerá algo bueno? Pues miremos la India. ¿Acaso la India es un ejemplo a seguir? Vamos a hablar mucho de la India hoy. Pero entonces, ¿qué hicieron los reformadores? Como por ejemplo Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino. Lo que hicieron fue poner la Biblia en manos de las personas, en las lenguas vernáculas, es decir, lo que yo puedo entender. ¿Sí? Porque antes estaba en latín, en griego, eso no lo entendía nadie, solamente pues esas élites intelectuales. Entonces, esto generó toda una revolución, porque las personas comenzaron a debatir, comenzaron a hablar, comenzaron a aplicarle lógica a la interpretación de la Biblia, algo que jamás se había hecho. Y esto desencadenó un despertar intelectual, que fue lo que sacó a los países protestantes de la pobreza. Yo veo con mucha preocupación el auge del hinduismo, porque el hinduismo a ti no te pide que tú salgas del pecado, todo lo contrario, el hinduismo es una religión que abraza sobre todo mucho a la comunidad LGBTI. Entonces, a personas pues que no quieren cambiar su comportamiento, se sienten muy cómodas ahí. Entonces uno dice, ese hinduismo no puede traer nada bueno tampoco a un país. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre eso? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, si nosotros nos quejamos de lo que está pasando en nuestros países, creo que lo primero es que tenemos que comenzar a entender con seriedad la Biblia, a estudiarla con seriedad, a meditar en la palabra, pero también a estudiar en general, porque nuestro pueblo es un pueblo muy ignorante. Y yo se los digo por las cosas que yo veo en los chats. ¡Wow! Gente que dice que la derecha es corrupta y que la derecha es, ¿cómo más que fue que dijeron? Que son una parte que les gusta el soborno y no sé qué. ¿Y la derecha? Le dije, por favor, una cosa son los postulados de derecha y postulados de izquierda, y otra cosa son las personas. Entonces no me vengas a decir que es que la derecha es corrupta, por favor. Entonces, todo ese tipo de fortalezas son las que nos toca derribar, a ver si sacamos a nuestros pueblos de la ignorancia y la pobreza. Entonces, seguimos con el segundo punto, ya pasamos al primero, que es el tema de la racionalidad. ¿Sí? Qué importante, eso, pueblos pensantes. Ahora lo segundo es la revolución intelectual. Y el primer punto es la ciencia. Entonces, cuando hablamos de la ciencia, ¿qué se necesitaba para poder ser un buen científico? Pues entender que el ámbito material era real, que no era algo mágico, encantado, ni gobernado por espíritus y demonios totalmente impredecibles. Entonces, cuando estos hombres de Dios comienzan a estudiar la Biblia, se dan cuenta que Dios es un Dios predecible, que Dios explica cómo es, cuáles son las leyes bajo las cuales funciona este mundo. Entonces dijeron, pues entonces estudiemos los fenómenos de la naturaleza, porque yo sé que Dios no me va a cambiar las reglas. Y así fue. Entonces se pusieron a estudiar la naturaleza y las leyes naturales. Y básicamente entendieron que la palabra de Dios en la Biblia y en la naturaleza se debe leer literalmente y no alegóricamente. Y cuando comenzaron a leerla literalmente encontraron un montón de cosas, como por ejemplo el tema de las corrientes en el océano, que eso fue un hombre de Dios que es el padre de la oceanografía, Murray, y lo hizo a través de un versículo que leyó y dijo, ve,
pues yo voy a investigar esto de las corrientes. En esa época no se sabía que las corrientes existían. Y cuando él las estudia, las mapea, y eso sirve para disminuir no sé cuántos días los viajes en barco. Un hombre de Dios. Pero aquí, por ejemplo, les presento algunos de los exponentes, pero quiero que sepan que alguien hizo un estudio y encontró que el 65% de los hombres que produjeron ciencia fueron cristianos devotos, ya fueran católicos o protestantes. E incluso algunos eran teólogos, gente que promovió abiertamente la Biblia, como por ejemplo Robert Boyle, Isaac Newton. Pero también aquí tenemos como otros exponentes del mundo de la ciencia, Francis Bacon, Galileo Galilei, que son pues básicamente los fundadores del método científico. Entonces, esto es posible y esto cambió la vida de Occidente. Hubo una gran distancia entre Occidente y Oriente a raíz de la ciencia. Pero también la tecnología. Y la tecnología es el fruto de la cosmovisión bíblica también. Y yo no sé si ustedes sabían eso. ¿A qué le debemos? ¿Sí? Porque Occidente comienza a usar la mente para aquello que otras culturas usaban los músculos. Ya les voy a hablar de eso. Porque es que, ¿cuál fue realmente el quid del asunto? Hombres de Dios que decían, pero ¿por qué una persona tiene que hacer este trabajo tan tedioso, tan duro? ¿Por qué se tiene que quebrar la espalda si nosotros hacemos 3 inventos aquí? Ya las personas no van a tener que cargar eso. Eso fue la diferencia, el tema de la misericordia, la compasión hacia el otro. Porque en otras culturas no tienen ningún problema con poner a la gente a hacer estos oficios, porque hace parte del tema de su sistema, por ejemplo, de castas, como sucede en la India. Dicen, pero paso tenemos a este grupo de personas que no, pues que son como los intocables, pues que lo hagan ellos. Pero entonces, ¿qué inventos vemos acá? Básicamente inventos relacionados, por ejemplo, con la agricultura. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿Para qué? Para aumentar la productividad y eliminar el hambre. O sea, realmente la tecnología viene como un tema de que Dios nos pone en el corazón solucionar problemas de las personas para que vivan mejor. Entonces, por eso viene de hombres de Dios, la tecnología. Pero también para multiplicar la vida y la fuerza de los caballos. Se inventaron las herraduras. Una cosa que se llama el ahogadero, el arnés de tándem. El molino de agua se lo inventaron en las abadías para aliviar a los monjes para que no tuvieran que moler el grano con la espalda, sino que lo hicieran con un molino de agua. La carretilla del siglo XIII en Europa. El órgano de tubos se creó para la gloria de Dios. El reloj mecánico es la única cultura occidente interesada en el tema del tiempo, de valorar el tiempo, le da valor al tiempo. En cambio, otras culturas, va pasando el tiempo y eso no pasa nada. Los lentes se crearon para que los monjes pudieran estudiar la Biblia y duplicaran su edad productiva, porque entonces, no sé, los que usamos ya gafitas, pues sabemos que los ojos no aguantan después de cierto número de horas leyendo. Entonces, con los lentes, ellos pudieron ampliar su vida útil en los monasterios para poder, pues todo este tema académico. También, básicamente, pues para poder que la tecnología exista, tienen que existir otro tipo de condiciones, como un buen liderazgo, estabilidad política, leyes justas, impuestos bajos, seguridad económica. Les quiero contar un poquito sobre otros países, para que veamos lo afortunados que somos. Resulta que en la India hay una casta que se llaman los Dalits. Y los Dalits son llamados los intocables. Y los intocables son los encargados de limpiar las calles y las letrinas, manipular basura o trabajar recogiendo cosechas, pero sin ningún tipo digamos, de facilidad. Son explotados en fábricas. Las niñas son más subastadas para la prostitución en los templos. Y esto no es algo que fue hace como 60 años. No, eso es hoy, en la India. Y que a pesar de que el gobierno en 1947 abolió el sistema de castas, todavía esto está sucediendo. Esta costumbre prevalece. ¿Y de dónde viene eso? Es una creencia de la mitología hindú, donde básicamente esta deidad fue partida en varias partes y entonces la parte de arriba, la boca, es toda la parte de los brahmanes o los sacerdotes y profesores, o sea, la clase alta. Estos son los guerreros y gobernantes que salieron de los brazos, los granjeros y comerciantes salieron acá de las piernas, los shudras salieron de los pies, pero resulta que los Dalits no salieron de ningún lado, entonces por eso son los excluidos. Hágame el favor,
Todo basado en cosmovisión, su cosmovisión. Su cosmovisión lleva a la pobreza, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo sepamos, ¿sí? Para que valoremos y también tengamos mucho cuidado con el hinduismo y el budismo, porque suena muy bonito y todo, pero conduce a la pobreza. Bueno, ahora hablemos de las universidades. Entonces, si bien los griegos y los romanos tuvieron escritores y maestros brillantes, nunca establecieron instituciones permanentes, ni bibliotecas, ni gremios académicos. Esto fue más una cuestión de creyentes, los que realmente hicieron eso. Las escuelas se originaron en los monasterios y se desarrollaron hasta volverse universidades. Incluso miren que ya en la época de Martín Lutero, en 1500, una de las reformas que hace Martín es al tema de la universidad, porque ya para su época, las juventudes en las universidades que se habían creado desde el medioevo tenían modas de la cultura griega, llevaban a cabo en las universidades, llevaban una vida licenciosa, o sea, ya estaban perdidos, y no se enseñaba por ningún lado las Sagradas Escrituras. Ya eso estaba pasando en 1500, ya se había perdido por completo el norte. Pero entonces Martín Lutero se puso a hacer también la reforma de las universidades. Y la educación ha sido además una empresa misionera cristiana. Entonces, han sido personas creyentes aquellos que han querido llevar universidades. Por ejemplo, a la India las llevaron. ¿Y por qué llevaron la universidad? Porque querían sacar a las personas de sus supersticiones crueles y degradantes. En la India, para la época, persistían una cantidad en la época de William Carey, misionero inglés, miren, existía el sati, que era que cuando se moría el marido, mataban a la mujer, la quemaban o lo que fuera, la mataban al lado. La costumbre de los intocables, la poligamia, la idolatría, la prostitución en el templo, sacrificar a los hijos. Todo esto existía en la época de William Carey, 1700, casi 1800. Y entonces él lleva la universidad y es un gran académico. William Carey es experto en el tema de idiomas, incluso idiomas que tenían que ver con la India, todos los idiomas de la India. La ciencia, la astronomía, la botánica, la horticultura, la agricultura, todo eso lo llevó William Carey a través de las universidades a la India. También, con motivo de este tema, llega la universidad al Nuevo Mundo, a Nueva Inglaterra, a Estados Unidos. Y más o menos, bueno, Harvard y otras 123 universidades fueron iniciadas para los clérigos y luego se volvieron universidades pues seculares. Pero miren cómo era el logo de Harvard. Cristo Veritas Ecclesiae. O sea, y hoy en día solamente el logo es Veritas. O sea, sacaron a Cristo y a la iglesia. La sacaron. También fue un organista de una iglesia el que creó toda la educación para los ciegos, Braille. En otras culturas, una persona ciega y lo dejan a su suerte. En la India pertenece a una casta bajísima y allá lo dejan. En cambio, Occidente dijo, no, lo que hay que hacer es educarlos y ponerles todo fácil para que puedan estudiar. Lo más triste de todo es que hoy en día las universidades están plagadas de mitos que están llevando a los jóvenes a ser esclavizados, porque lo que prevalece son esas ideas humanistas, secularistas y todo lo que es el neomarxismo cultural, como yo les conté, como pensamiento predominante en las universidades de Colombia y supongo que del mundo, porque pues todo esto viene en Estados Unidos también. Entonces, ese es el legado también que son las universidades. Importantísimo la parte intelectual. Bueno, ahora hablemos un poquito de la moralidad. No hay nada que moleste más por estos días que la palabra moralidad. Pero la moralidad no se ha ido para ningún lado y ni tampoco ha pasado en moda. Hay que traerla de nuevo. Miren lo que dice Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, ese es el principio de la moralidad. Y entonces uno se pone a investigar y dice, la moralidad, veamos, ¿de dónde viene la moralidad? ¿O cuáles son los países menos corruptos del mundo? Y nosotros hicimos para el proyecto de ley de integridad una investigación. Miramos Transparencia Internacional, que tiene un índice de los países menos corruptos del mundo. ¿Y cuáles son? Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Holanda, Canadá, Singapur, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido. Entonces uno dice, ¿qué tienen en común estos países? Entonces no faltó el que me dijo,
No, pues que son desarrollados, que son países ricos. No, tendrías que conocer la historia de Inglaterra para saber de dónde salieron. Lo que tienen en común es que todos son protestantes. Sí, Sara, pero Nueva Zelanda no tuvo reforma, no tuvo proceso de reforma. Sí, pero allá llegaron los misioneros ingleses y es casi que una copia exacta, ¿sí? Sara, pero tampoco Singapur. Sí, pero Singapur fue colonia inglesa de 1819 hasta 1963 y su parlamento es una réplica del parlamento inglés. Entonces sí tiene que ver con esto, el tema de los países menos corruptos del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante años, desde la reforma? Le enseñaron a los jóvenes en las escuelas dominicales, pero también en las iglesias, se tomaron el trabajo de inicialmente explicar los mandamientos y decir, a ver, tú eres comerciante, vamos a hablar de lo que es no robar. No robarás, aplicado a ser comerciante. Entonces tú no puedes falsear los pesos y las medidas. Si tú eres estudiante, no puedes hacer fraude, no puedes hacer copia, no puedes tener por ahí una, ¿cómo se llama? Una papeleta, un papelito para mirar la respuesta del examen. Entonces, eso se llamaba el Catecismo de Heidelberg, que originalmente pues es alemán, pero se tradujo a varios idiomas y en Holanda, por ejemplo, fue muy importante. Con el paso de los años ya se volvió algo que está dentro de la cultura, dentro del ADN, el tema del autogobierno, el tema de hacer lo correcto así nadie me esté viendo. Y esto es claro en Holanda. En Holanda tú puedes tener una lechería donde no hay personas y tú puedes ir, recoger tu leche, dejar la plata en un tarrito, sacar las vueltas, llevarte tu leche y ya. Eso es posible en Holanda. Pero la otra pregunta es cuando la gente me dice, ah, pero es que Inglaterra. Le digo, ¿tú sí sabes de dónde viene Inglaterra? Eso es lo que muy poca gente sabe. ¿Cómo era Inglaterra, la Inglaterra antes de John Wesley, el padre del metodismo? ¿Y por qué tuvo que hacer el gran despertar de 1739? ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Cómo era Inglaterra? Les voy a dar algunos como ejemplos de cómo era Inglaterra. Básicamente la gente vivía muy mal por la revolución industrial, bajos salarios, condiciones malas de trabajo en las minas, las fábricas, había hambre, tuberculosis, difteria, cólera, la gente no duraba mucho tiempo. También había muchos huérfanos por esa razón. Era la edad de la ginebra, entonces eso pues se prestaba para pobreza, prostitución, asesinato, violencia, promiscuidad en lugares públicos, contrabando, la gente vivía borracha. El clero era completamente corrupto, porque ellos creían en la doctrina del deísmo, es decir, que Dios había creado esto, pero se había ido, el deísmo. Dios no interviene ya en nuestros días, o que todos son salvos, la doctrina del universalismo. Entonces no les interesaban los dramas sociales, no les interesaban las injusticias a la iglesia. Ese es el problema, ¿no? Cuando la iglesia se vuelve como indolente. El parlamento era muy corrupto, la gente no leía la Biblia y ya se habían vuelto todos analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Había tráfico de esclavos, horca para delitos menores. De hecho, era un espectáculo público ver ahorcar a alguien. Había más de 212 causales para la pena de muerte en Inglaterra, por cualquier cosa, hasta por blasfemar. Las personas dormían debajo de los puentes, allá debajo, al lado del Támesis, allá en Londres. Hacinamiento, la gente vivía en unas condiciones horribles, sin agua corriente, la gente hacía sus necesidades en cunetas, había trata de blancas, de niñas de 13 años, hasta las mismas familias las vendían. Las madres le daban opio a los bebés para que se quedaran solos todo el día, opio a los bebés. Inglaterra, 1739. Los niños desollinadores de 5 a 6 años, se usaban niños de esta edad porque son chiquitos, y entonces los niños, muchos morían quemados o por enfermedad respiratoria. O sea, no había leyes que prohibieran que los niños trabajaran. Eso fue a raíz de la reforma que se hizo, de este avivamiento que hubo en Inglaterra con John Wesley. A los niños incluso les daban licor. Se podía darle licor a los niños de 5 años. Muchos morían a temprana edad, pues porque un niño no soporta el alcohol. Incluso las tabernas tenían como unos que, ¿cómo se llama eso? Como unas banquitas para que los niños pudieran alcanzar y pagar y tomarse su cerveza. Con eso les pagaban. También tortura de animales, cohetes, peleas de gallos, la caza, subasta de la esposa, se podía subastar la esposa en el mercado de ganado, literatura pornográfica,
libertinaje del teatro, burdeles. Esa era Inglaterra en 1739. Pero llegó el gran despertar de John Wesley y él cambió todo eso e hizo de Inglaterra un imperio, algo poderoso. ¿Sí ven? Entonces, es posible. Cuando yo le cuento a la gente cómo era Inglaterra, pero entonces lo más triste de todo es que ahora Inglaterra está tan apartada de esto. Yo vivía en Inglaterra. Y si hay un lugar en donde estos temas están cada día peor, de la moral y del tema del aborto y todo, es en Inglaterra. Porque así es Satanás. Escoge primero los sitios que vieron el gran avivamiento. Porque así es él. Entonces, otro tema que fue clave en la cosmovisión bíblica para transformar Occidente y sacarlo de la pobreza fue la familia cristiana. Esa familia que está constituida por hombre y mujer y que tienen hijos, ¿sí? Porque es que resulta que ese tema es muy importante, porque no van a creer que todas las culturas son iguales. No, para nada. Eso es algo totalmente innovador. El tema de que es un hombre y con solamente una mujer y que es fiel y se porta bien y cuida a los hijos. Eso es totalmente innovador. El tema de la pureza sexual, el matrimonio estable, cuidar a los hijos, pero también hacerse cargo como familia de los huérfanos y las viudas. Por ejemplo, fueron los protestantes los que definieron una edad mínima para casarse. De hecho, incluso en la época de Roma, la edad para casarse permitida, la mínima en la ley romana eran 12 años, pero ya los cristianos habían cambiado esto y la edad eran los 18 años entre ellos. O sea, siempre han sido precursores de reformas sociales. Cuando Roma comienza a tener su declive, que ojo, porque esto es tal cual lo que está pasando hoy en día, había gran promiscuidad, matrimonio infantil, maltrato hacia la mujer, divorcio en la época de Roma, aversión al matrimonio, o sea, la gente ya no se quería casar, aborto, las mujeres se tomaban como unos bebedizos ahí para abortar, infanticidio. ¿Y qué sucedió? Que la población del Imperio Romano comenzó a disminuir y se comenzaron a preocupar. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y tocó, para poder tener los ejércitos romanos, darle la bienvenida a las migraciones de bárbaros. Y ese fue el inicio del declive del imperio. Entonces, primero que fue la crisis de la familia, que la gente ya no quería tener hijos, que ya no había familias estables, y con eso se acabó el imperio. Entonces, también podemos ver que los países protestantes son los que han ofrecido las mejores condiciones a la mujer. Cuando tú ves lo que sucede en otros países o en otras culturas, como por ejemplo en el budismo, en el hinduismo, en el islam, la mujer está debajo del zapato. Pero curiosamente, ha sido en estos países protestantes en donde ha surgido el feminismo de tercera y cuarta ola. Esa es la parte triste, o sea, donde la mujer tenía más libertad, más garantías, fue donde surgieron estas ideas nefastas para la humanidad. Y finalmente, entonces, así como las cosas se dañaron por la crisis de la familia, y yo lo veo en Colombia, muchos divorcios, muchos hijos abandonados, incluso con padres vivos, pero que los tienen ahí todo el día jugando con esos videojuegos, viendo películas, escuchando reggaetón pornográfico. Es una tristeza. Así como la crisis vino por la familia, el Señor el otro día me decía, es que es igual que en derecho, las cosas se deshacen como se hicieron. Entonces, si estamos viviendo una crisis moral en la sociedad actual, y fue a raíz de que la familia tuvo la crisis, pues lo primero que tenemos que cambiar es otra vez familias de verdad cristianas, familias que cumplen con el mandato. ¿Para qué? Miren lo que dice Malaquías 4:6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, ¿cuál es la clave? La familia. Entonces, cada uno de nosotros tiene que cuidar a su familia y disipularla, como dice la Biblia. Pero también pensar que los hijos de Colombia, los hijos de Bolivia, los hijos de Paraguay, son también mis hijos. No es como, ay, menos mal que tengo a mi hijo en un buen colegio cristiano y los demás que se frieguen. No, señor, ¿qué vamos a hacer con los demás niños? Bueno, y seguimos entonces. El tema de la compasión. Y acá esto es muy importante.
porque la compasión realmente ha sido, las personas o los creyentes han sido las personas que más han contribuido a cambiar la historia de su tiempo. Ustedes conocen ya a William Wilberforce en Inglaterra. Él fue el que acabó con el comercio de esclavos en 1800 y fue el que propició la liberación de los esclavos en 1830. Martin Luther King, que con todo su movimiento para eliminar esa segregación que había contra los negros en Estados Unidos y la discriminación, que no los dejaban votar, que tenían que ir en diferentes partes del bus, que no podían compartir baños, todas estas cosas absurdas. Fue un pastor protestante, Martin Luther King, el que contribuyó a que eso se acabara. Pero también, por ejemplo, Thomas Sydenham, por allá en 1600, es el padre de la medicina moderna. Le dicen el Hipócrates inglés, puritano. ¿Y por qué la medicina se volvió algo tan importante en Occidente? Porque no es que no hubiera médicos del Islam, que no hubiera médicos chinos, claro, pero fueron los puritanos y todo, y las personas, digamos, creyentes en la Biblia, los que desarrollaron la medicina y el método científico. Entonces, esto contribuye también a algo como profesionalizado, institucionalizado, algo juicioso, el tema de los hospitales. Eso en otras culturas no existía. Eso es un tema de Occidente, es un tema de cosmovisión bíblica. ¿Y de dónde surge esto? Surge de la compasión. Surge de la compasión por el otro. En otras culturas esto no es importante. Ya les hablé de los Dalits en la India, pero en otras culturas no les importa el otro. Ah, no, es que él se muere y igual le va bien porque en la próxima vida reencarna y de pronto le va mejor de lo que le fue en esta. Entonces no les importa salvar al que está mal. Tienen un montón de taras mentales. Por ejemplo, en la India las mujeres se morían porque ningún médico podía tocarlas, ni tampoco podía examinarlas. Y entonces una mujer de Dios, Ida Scudder, fue la que creó las primeras clínicas y los primeros hospitales para mujeres. Una mujer de Dios. ¿Sí? Porque Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y sus hijos también. Ahora hablemos del tema de mayordomía y prosperidad económica. Entonces, como nos damos cuenta, realmente Occidente es algo diferente a las otras cosmovisiones. ¿Y por qué? Acá les puse la cosechadora de McCormick, que hay una historia muy chistosa de la primera feria internacional que hicieron en Londres, y entonces el imperio llevaba pues sus mejores temas de las colonias, llevaba que el diamante de no sé dónde, en cambio los gringos llevaron su cosechadora McCormick y todo el mundo se les burló. Le decían, al stand le decían la pradera, y se les morían de la risa, los ingleses, porque ellos tienen su humor, ¿no? Cuando hicieron una prueba y demostraron que la cosechadora McCormick era capaz de que una sola persona trabajara 5 hectáreas. Hasta ahí les duró la risa. Después fue el stand más concurrido y fue tal vez el producto que más se vendió. Fue la famosa cosechadora McCormick. Entonces, ¿de dónde viene la cosechadora McCormick? Pues básicamente nosotros vemos que la mayoría de las culturas no había avanzado mucho en estos temas de la tecnología y de la mayordomía del planeta porque ellos le ponían ese trabajo agotador pues a los que eran muy débiles, como por ejemplo a los trabajadores que no tenían tierra, a los criados, a los esclavos, las mujeres, los niños. Y además la espiritualidad, por ejemplo, de la India decía que todo trabajo manual era mal visto. Entonces, pero protestante no ve que el trabajo manual esté mal, todo lo contrario. Los más grandes filósofos, pero también, digamos, los teólogos y también personas que han sido del cristianismo, les ha gustado el trabajo manual, les ha gustado la carpintería, les ha gustado la jardinería productiva, la agricultura. ¿Por qué? Porque el protestante no le ve problema a eso. En cambio, otras cosmovisiones ven el trabajo de la tierra o el trabajo manual como algo como que, no, eso no lo hago yo. Y la cosechadora de McCormick, básicamente, él la crea en 1851 y fue como todo lo que generó una revolución de la agricultura, la volvió mecanizada y disparó la economía del libre mercado. ¿Y por qué creó la cosechadora? Porque a pesar de que en esa época su familia tenía esclavos,
él trabajaba a la par con los esclavos desde que era niño. Y él dijo, no, pero esto no puede ser posible, tenemos que aliviar el sufrimiento de la gente. ¿Cómo así que la gente como loca trabajando? O sea, que no descansan. Y fue ahí donde creó la cosechadora, para que la gente pudiera tener un alivio. Pero también acordémonos de la ética protestante del trabajo, en donde el trabajo es una manera de agradar a Dios, porque nosotros tenemos un mandato de dominar la naturaleza. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla también puede ser dominarla. Entonces ahí viene todo ese tema de todos esos inventos y toda esa industrialización. Pero también viene de cómo es el el círculo virtuoso, y es trabajo creativo y duro, lleva a ahorro y a reinversión, ¿sí? Ampliando los negocios para la gloria de Dios y bendición de otros seres humanos. Y el ahorro fue algo totalmente innovador, y esto llevó a la revolución industrial y fue el origen del capitalismo. Pero no, el tema no para ahí. Por ejemplo, McCormick también trajo a donde él estaba, creo que es Chicago, máquinas de vapor, líneas férreas. Y bueno, y esto fue algo que revolucionó los Estados Unidos para conectarlo todo, y hombres de Dios. Todo detrás de esto, solamente hay hombres de Dios. Pero también McCormick se volvió un experto en mercadeo y ventas. Fue como de los pioneros en mercadeo y ventas. Utilizó el uso de pruebas de campo, como no, pruébela y mira. Ofrecer garantías, testimonios en la publicidad de gente que la había usado y que le había ido bien, el pago en efectivo, pago a plazos, todo eso se lo inventó McCormick, que son principios de ventas comerciales. Pero no solamente esto fue una revolución, sino también el tema de la contabilidad. El tema de la doble entrada de la contabilidad, eso se lo inventó un hombre de Dios, Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, en 1446. Y básicamente eso hizo los negocios rentables, porque entonces lo que decían era, los chinos ya se habían inventado los navíos y eran mucho más desarrollados que los de Occidente, pero los chinos nunca llevaron contabilidad de egresos y de ingresos, nunca. Eso fue lo que hizo la diferencia y por qué las navieras comenzaron a ser realmente norteamericanas o inglesas. Entonces, ahí vemos la diferencia, porque estos sí llevaban cuentas entre ingresos y egresos, o sea, nunca se quebraron como los chinos. Pero ¿qué otro elemento clave en esto? Los derechos de la propiedad privada. Eso es clave y eso hace parte de la cosmovisión bíblica. Y lo que vemos, por ejemplo, es que esa es la razón por la cual los países comunistas no avanzan, porque eliminan la propiedad privada. Entonces, ¿quién va a querer inventar? ¿Quién va a querer prosperar en una empresa si se la van a quitar? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros defendamos el libre mercado. El libre mercado es bíblico. Pero también, por ejemplo, el tema del descanso del domingo o el Shabbat. Eso también es bíblico. Y dicen que los japoneses, por ejemplo, tienen algunas partes de la ética protestante del trabajo porque recibieron misioneros holandeses, pero ellos tienen una crisis muy profunda de la familia, que ya se ha trasladado al tema de demografía, porque ellos no descansan el domingo, sino que es tiempo para estar con la empresa en actividades sociales. Entonces, ¿qué mujer va a querer tener hijos con un hombre así? Entonces ya las japonesas decidieron no tener hijos y ahora el problema que tienen pensional es enorme. Entonces, la prosperidad tiene que ir con todos los principios bíblicos, no solamente unos cuantos. Pero ¿qué es importante acá con el tema del capitalismo? Dentro de las fronteras morales. Es decir, aquí no estamos hablando de codicia, no estamos hablando de avaricia, ¿sí? Estamos hablando de que yo lo hago por un bien común, generar empresa, generar empleo, porque esa es como la crítica de los secularistas o la crítica de los progresistas. Es que la derecha es, o el capitalismo es saqueador de la tierra y de los indígenas y todo eso, entonces que es mejor no tener industria y es mejor no tener desarrollo. Eso tenemos que entender que esto es en el límite, los límites que Dios nos pone, los límites de las fronteras morales, sin explotar al trabajador, sin destruir los ecosistemas, ¿sí? Pero el capitalismo es bueno, pero siempre y cuando tengamos a Dios en nuestro corazón. Y les traje también este mapa. Este mapa les muestra cómo está el PIB per cápita a nivel mundial. Entonces aquí tenemos cuáles son los países que tienen mejor PIB per cápita, sin ser una medida perfecta, pero es una aproximación. Miren acá, en azulito, tenemos a Estados Unidos, tenemos los países nórdicos,
¿cierto? Irlanda, pero por ejemplo acá tenemos en el siguiente nivel, pues seguimos teniendo países nórdicos, Alemania, en fin. Bueno, Australia también está entre los países pues que tiene mejor PIB per cápita, y todo esto es que es legado protestante, es cosmovisión bíblica aplicada. ¿Qué sucede? Pues que estos países están por su misma prosperidad y su misma libertad, pues las ideas progresistas están cada día, y el secularismo, el humanismo, han sacado a Dios de todas partes, pero aún así su prosperidad todavía permanece, ¿sí? Todavía se nota que son países diferentes. Colombia pues está acá como amarillo, pero Colombia podría algún día, si hacemos la tarea, llegar a estar más verdecita, más azulita en este mapa. ¿Pero de qué depende? Depende de estos principios que yo les acabo de mostrar. ¿Y todo redunda en qué? En libertad. La libertad, ¿sí? Porque por ejemplo, en los países, por ejemplo, el discurso que le dieron a la gente en Venezuela era que les iban a dar todo gratis. Y finalmente, ¿qué fue lo que perdieron? Nada más y nada menos que su libertad. Ya no hay tampoco suministros. Comenzaron a expropiarlos a las empresas, que es que para que el cemento le saliera más económico a los venezolanos, entonces expropiaron a Cemex. Lo mismo pasó con el Éxito y todo. Y hoy en día es que no hay nada que comer. Entonces, es mejor tener libertad y lidiar con las imperfecciones del capitalismo que perder tu libertad y perder tu prosperidad a todo nivel, tu bienestar. Bueno, entonces, cuando hablamos de libertad, ¿cuál es el tema? El tema es que las democracias son muy inestables. De hecho, en Grecia terminaron, ese experimento griego terminó muy mal, porque básicamente ellos decían que la democracia permite que eventualmente surjan personas que logran hacer manipulación política, coacción, opresión, y mediante discursos muy poderosos como los de los fascistas, el fascista Mussolini o Hitler, logran llegar democráticamente al poder. Esos son los peligros de las democracias. Pero también a la vez, ¿cuál es la clave? Que es imposible esclavizar mental o socialmente a un pueblo que lee la Biblia. Esa es la clave, leer la Biblia y aplicarla. Porque las culturas que leen la Biblia valoran a la libertad como una virtud por la cual valdría la pena morir para defenderla. Y aquí viene un concepto supremamente importante y es el imperio de la ley, lex rex. Esto viene de Rutherford, que también es otro protestante, y es que ningún rey está por encima de la ley y puede venir a esclavizar al pueblo. Ninguno. Tiene que acogerse a la ley. Entonces, eso es un principio también que surge de un protestante. Es entender que un pueblo puede existir sin un rey, pero no al contrario. Y rechazar el derecho divino de los reyes, es decir, que creían que podían incluso hasta heredar sus hijos y todo el poder. No, deben sujetarse a las leyes de Dios. Eso fue una innovación enorme y es algo totalmente diferente a como eran otros pueblos que tenían otras cosmovisiones. Entonces, cuando todas las personas en un pueblo son temerosos de Dios, eso equivale a la voz de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muy poca gente conoce la Biblia en nuestros países. O sea que la democracia es muy peligrosa por esa razón. Y ya lo estamos viendo, ¿no? El progresismo se tomó el Congreso de Colombia. También otro de los temas claves de la libertad es la división de poderes. Eso también es bíblico. Todo el tema de tener un parlamento, ¿sí? La división de poder ejecutivo, legislativo, judicial, eso es bíblico. Y también esa separación de iglesia-estado, porque no hay nada más peligroso que la iglesia se amanguale con el poder. Ya lo hemos visto. No hay nada más peligroso que eso. O por ejemplo que los pastores callen por conseguir puestos, por conseguir favores políticos. Y entonces no hablan, no son atalayas de la injusticia. Eso también hace que nuestros gobiernos o que nuestros países no prosperen, porque la iglesia calla porque no le conviene hablar. Porque si se queda calladita, le dan un préstamo, le dan contraticos. Entonces, por eso es que podemos estar viviendo situaciones complicadas en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué se necesita? Personas con convicciones fuertes para poder liderar esta reforma, que incluso
estarían dispuestos a morir por sus convicciones. Miren, los cristianos fueron los que abolieron la esclavitud. Ya les hablé de William Wilberforce. Pero también el apartheid en África, también fueron cristianos los que estuvieron detrás de eso. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Que leer la Biblia es la única manera realmente de tener libertad. Entonces, si nosotros queremos que nuestros países sean diferentes, tenemos que llevar a las personas a que conozcan la Biblia, pero profundamente, no como la estamos viendo hoy en día en Colombia. Incluso miren que todo lo que yo les digo está respaldado con cifras, sino que pues no me quería demorar demasiado. Pero hay una cosa que se llama el índice de libertad humana, que es secular, y demuestra que lo que les estoy diciendo es verdad. Los países que tienen mayor libertad personal y libertad económica son Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Y de los que menos tienen, Venezuela, país socialista. ¿Sí se dan cuenta? Entonces las ideas sí tienen consecuencias. Bueno, Sara, y entonces ahora, ¿con cuál es la tarea? Okay. Bueno, pues la tarea es que ustedes pueden hacer lo mismo que yo acabo de hacer, pero aplicado a problemas actuales. ¿Cómo se hace eso? Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, el proyecto de ley, que era sobre un tema de cómo solucionar el problema de la corrupción, obviamente pues son pasos que se dan, ¿sí? Dijimos, pero bueno, en vez de yo ensañarme con el tema de la corrupción y estudiar la corrupción, los tipos de corrupción y por qué no funcionan las leyes anticorrupción, miremoslo desde el punto de vista bíblico. ¿Y cuál es el punto de vista bíblico? La integridad. Y entonces lo primero que yo hago es buscar en el diccionario Webster de 1828, que las definiciones estaban basadas en la Biblia, qué dice de la integridad. Y ahí me da como unas ideas de la solución. Entonces eso es lo primero, volver otra vez a la etimología, al concepto básico, a la definición. Y después de eso, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a los versículos bíblicos. Entonces ponemos concordancia, o palabras o versículos sobre integridad. Y ahí está. ¿Qué dice la Biblia sobre la integridad? Y después, ¿qué hacemos? Esto lo soportamos para cualquier tipo de investigación o lo que sea en cifras y datos. ¿Cómo es la situación actual? ¿Cuánto le cuesta a Colombia la corrupción? 50 billones, que es equivalente creo que al presupuesto de inversión. Estudios, investigaciones, encuestas que se han hecho sobre el tema, en fin. Y entonces ahí ya tenemos el diagnóstico, pero también ya Dios nos da la solución del problema. Y entonces es cuando a nivel de políticas públicas o como una organización social decimos, ¿qué se debe hacer para resolver este problema y qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es el paso a paso? ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos que resolver? Y siempre cuando yo hago este tipo de estudios, lo que hago es que miro que siempre hay cosas que yo puedo hacer desde el individuo, desde la familia, desde la iglesia, desde las asociaciones civiles, entendido por ejemplo como instituciones educativas y otro tipo, empresas, ONGs o fundaciones de personas creyentes, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Y a nivel de gobierno civil, ¿qué le corresponde al gobierno? Sabiendo que el gobierno bíblicamente debe ser pequeño, porque solamente le corresponde impartir justicia, castigar al malhechor. Lo demás se lo hemos ido colgando y por eso se ha vuelto un Dios. Entonces, así funciona para todo. Lo mismo, les pongo la misma dinámica. ¿Qué hago para solucionar el aborto? Y entonces comenzamos a mirar que la definición de la palabra, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto o el sacrificio de inocentes? Pues hay muchos versículos, el tema de Moloch, todo eso, ahí está. Entonces sabemos que Dios lo desaprueba. Es lo primero, ¿no? Entender la ley natural que dice al respecto. No, pues Dios está totalmente en contra y a mí me sorprende que haya pastores que estén de acuerdo con el aborto o con el aborto hasta las 12 semanas. Ah, no, porque todavía pues como que no. No, qué pena, pero hay que tenerla clara. El aborto en ninguna circunstancia, ¿no? Que no, que por violación, pobrecita la niña. Hombre, es que por violación no es ni el 1% de los casos. Y así, si así fuera, yo conozco mucha gente que fue producto de una violación y hoy en día son unos siervos de Dios maravillosos. Fueron adoptados por otra pareja y viven felices. Entonces, ninguna causal realmente podría aplicar aquí. Entonces, lo mismo entonces hacemos con el aborto. Entonces, miramos las cifras. ¿Cuántos son en Colombia? 95.000 al año.
¿Y realmente quiénes son? No, son peladas entre 19 y 29 años. Ok. Las causales, no, porque es que pues estoy angustiada, estoy deprimida, o le dicen que el niño viene con un problema. Ok, ¿cómo están las cifras en Colombia? No hay cifras confiables. Eso me llama la atención como políticas públicas, porque es raro que no haya cifras confiables, que está escondiendo esta desinformación. ¿Cómo está la situación actual a nivel legislativo? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la manera en que el gobierno está tratando de solucionar el problema? ¿Qué organizaciones están tratando de hacer algo? Y entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer desde el individuo? Educación sexual basada en respeto, pureza sexual. Desde la familia, una buena educación, pero también el tema de padres responsables, porque es que el problema de Colombia es el abandono de los varones terrible del hogar. Una niña que su papá no responde ni económica, ni espiritualmente, ni moralmente por ella, pues es una presa fácil de un embarazo adolescente y por ende el aborto. Entonces el varón tiene que volver a responder por los hijos, porque aquí eso parece como si fuera la época de los indígenas, que llega y embaraza a un montón de señoras y no responde por ningún niñito. Eso es un espíritu ancestral, eso toca acabarlo. Entonces tenemos que trabajar eso desde la familia, criar buenos niños que sean responsables cuando ya sean padres, pero también desde la iglesia, enseñar, enseñar sobre el aborto. Los pastores no hablan del aborto. Eso es como si no existiera. Ay, no, es que no quiero que se vayan porque entonces se quedan vacías estas sillas porque ese tema no es popular. Tenemos que dejar de agradar a los hombres y comenzar a preocuparnos en agradar a Dios. El tema entonces, bueno, eso en cuanto a la iglesia. Bueno, y en cuanto a las asociaciones civiles, que crear fundaciones que le den la mano a la mujer con embarazo en crisis. Mirar a ver si podemos crear fundaciones para temas de adopción. Todo eso, esas son las soluciones. Y desde el gobierno, pues no legalizarlo. Eso sería una solución. No legalizarlo y más bien crear programas para ayudar a las mujeres. Y lo mismo hago con la eutanasia. La estudio. Miro de dónde viene la eutanasia, cuál es el origen de la eutanasia. Esto salió, la eutanasia moderna viene de los nazis, con un programa que tenían de eliminación selectiva, eugenesia, de la población que tenía discapacidad o tenía algún tipo de enfermedad cognitiva. Decían que salía muy caro, que tocaba sacrificarlos. De ahí viene la eutanasia moderna, imagínense. Entonces, ¿y cuántas personas pasan por el tema de la eutanasia? Y cuéntame, los países que han decidido legalizarla, como Bélgica y Holanda, ¿en qué terminaron? Pues que se volvió un tema ideológico. Y a vos te ven medio deprimido y te dicen, oye, ¿tú no has considerado la eutanasia? Porque tus órganos le podrían servir a alguien que sí quiere vivir. Miren, en Colombia, esto lo liberaron con una sentencia y ya hay más de 50 casos de personas que fueron a practicarse la eutanasia con enfermedades que no eran terminales, no tenían pronóstico de muerte en menos de 6 meses. Un señor, escuché el caso de un muchacho de 28 años con diagnóstico de SIDA y de una hizo el papeleo para que le practicaran su eutanasia y ya se la aprobaron, la EPS, o sea, la organización pues que nos encarga de darnos servicios de salud. Todo eso. Y ni se diga qué hago con el problema de la educación. ¿Y qué dice Dios sobre la educación? ¿Qué hago con el problema de la delincuencia? ¿Qué hago con el porte de armas? ¿Qué hago con la pobreza? Hacen exactamente lo mismo. Y de hecho, yo tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre, Sara Caicedo, y ahí les hablo de todos estos temas. Yo cojo el suicidio y lo analizo. Cojo el tema, por ejemplo, del aborto, lo analizo. La eutanasia, que ya les conté, el crimen, el porte de armas, el porte legal de armas, las sustancias psicoactivas, todo. A cada tema le hice todo el análisis en charlas de 30 minutos. Y eso está también en Facebook, en saracaicedo.consentido común. Y el Señor me dio este ministerio y lo he venido manejando hace más de 3 años, me encanta. Lo hago pues como parte de mi apostolado. Pero pues la cosmovisión bíblica me permite encontrar soluciones bíblicas a todas las problemáticas que estamos hablando. Usted coge el periódico y mira el problema y uno dice, uy Señor, ¿cómo arreglamos esto? Y ahí está. Obviamente, puede ser un tema progresivo. Yo no le puedo como lanzar de una política pública que sea como dice la Biblia, pero tengo que saber para dónde voy e ir como dando pasitos para llegar hasta allá. Pero se necesita conocer todo esto. Y ojalá que Carlos Eduardo les hable un poquito de ese tema. Y me despido con la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene lo interesante para nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no solamente la labor evangelística y bautizarlos, que es importantísimo, sino también la enseñanza, el discipulado. Y cuando se hace con inteligencia, con sabiduría de lo alto, y se resuelve cada problema empezando por la crisis de la familia, que póngale punto 1.0, es lo primero que tenemos que hacer, es solucionar el problema de la familia en Latinoamérica, pues todo va a comenzar a solucionarse, pero necesitamos predicar el evangelio y la Biblia completa, no solamente el tema de la salvación, el tema de la gracia, el perdón, eso está muy bien, pero tenemos que enseñarles todo. ¿Qué dice Dios sobre el gobierno civil? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el aborto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la eutanasia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo. Y tal es así que, por ejemplo, en la naciente Estados Unidos, de las cosas que más se trabajaron fueron esos sermones de cosmovisión bíblica. Un Jonathan Edwards le predicaba a la gente lo que decía las noticias de la semana y les hablaba de eso. Tenemos que volver a eso. Pero entonces necesitamos que nuestro pastorado esté preparado para el reto, pero también los papás, para que podamos discipular a los niños desde la casa y que no los perdamos en las instituciones educativas. Y si tu institución educativa no te da no está totalmente sacando a tu hijo de Dios, sácalo del colegio, porque yo prefiero 1000 veces enseñarle en casa o conseguir otro colegio a que el niño se pierda. Entonces tenemos que ser pantalonudos. No podemos callar. No es el momento de callar. Entonces, espero que esta enseñanza a los que la escuchan y los que la escucharán les sirva y que los llene del poder del Espíritu Santo para transformar la historia de sus familias, pero también de sus países. Bueno, muchas gracias.